Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este coloquio que hace muchísimo tiempo veníamos pensando con muchísimas ganas de reunir en Casa América Cataluña a un grupo de dramaturgos, de dramaturgas que escriben desde este lado, que escriben desde el lado de allá, todos ellos y ellas nacidas en América Latina. Aunque algunos de ellos pues, han desarrollado principalmente su labor de autoría teatral desde este lado, pero precisamente sobre todo eso queremos conversar con ellas, con Enric, sobre sus trabajos, su trayectoria, sus preocupaciones, los temas que les interesa escribir, los temas que les interesa ver en la escena, llevarlos ustedes a la escena. Y hemos invitado a Albertola, gran amigo de esta casa, dramaturgo catalán, precisamente porque Albert ha desarrollado también un trabajo muy amplio, muy interesante, con mucha profundidad, de crear lazos, de crear puentes entre Cataluña y América Latina. Entonces es ideal que nos pueda acompañar Albert. Muchísimas gracias por sumarte pues a este proyecto. Y bueno, es una presentación también con mucho tono de agradecimiento, porque sabemos que tanto Carolina como Victoria están en un momento de muchísimo trabajo. Carolina acaba de llegar a su gira por Europa con la compañía Umbral Teatro, así que les queremos agradecer muchísimo que hayan hecho hueco hoy para estar con nosotros después pues, de esta gira maravillosa, que vamos a tener también la oportunidad de ver 2 de sus trabajos, donde se descomponen La cola de los burros y El vuelo de Leonor, con la que el año pasado recibiste, Carolina, el Premio Nacional de Dramaturgia en Colombia. Muchas felicidades. Bueno, tenemos la oportunidad de ver estas 2 obras esta semana en la sala Daualsec, desde mañana y hasta el domingo. Se las recomendamos muchísimo, por favor no se las pierdan. Recuerden que la gente amiga de Casa América tendrá un descuento especial. Tuvimos la oportunidad de conocer el texto donde se componen Las colas de los burros en este mismo escenario, en una lectura dramatizada en el año 2017. De hecho, creo que un par de actores que estuvieron haciendo la lectura están hoy con nosotros. Y será también muy bonito ver el montaje original, porque al final del coloquio haremos una degustación, un pase de 2 escenas, una del vuelo de Leonor y otra de donde se descomponen La cola de los burros. Y decía que es una presentación en tono también de agradecimiento a las agendas de todos ellos y ellas, porque también Victoria, gracias, muchísimas gracias que puedas estar acá, porque sabemos que en este momento estás con muchas entrevistas y otros compromisos con motivo también del Premio Nacional de Dramaturgia. También muchas felicidades, los celebramos de verdad altísimo, muchísimo de todo corazón. Que vengan muchos más reconocimientos porque muy merecidos por todo vuestro trabajo. Y obviamente, Enric, Marcela, también gracias de sus trabajos que también nos están acompañando para este conversatorio. Yo no me voy a alargar mucho más, también comentar que mañana comienza el curso de dramaturgia latinoamericana, también con Carolina, que también será en Daualsec y que todavía están a tiempo de apuntarse. Sé que hoy nos acompañan mucha gente de teatro, gracias, y no se pierdan pues tener a esta maestra de maestros de dramaturgos acá en Barcelona, aprovechenla y aprovechen por supuesto las obras de teatro. Entonces nada, lo dicho, conversamos un ratito, luego un poquito de preguntas por parte de ustedes y al final veremos 2 escenas, una de donde se descomponen La cola de los burros y la otra del vuelo de Leonor. Muchas gracias y nada, disfrutar de la conversación sobre teatro en las 2 orillas. Bueno, moltes gràcies per ser aquí. Utilitzaré el castellà com a llengua vehicular perquè ens entenguem totes. Para mí es un honor moderar esta mesa, que es una auténtica fiesta porque es muy raro y celebro mucho que la sala esté llena, que haya 4 autoras, 3 autoras y un autor de esta potencia. Son 4 escritores y escritoras de teatro magníficos, que además tienen en común que han encontrado equilibrios entre un lenguaje propio, una reivindicación de una investigación formal de la dramaturgia, con eso tan misterioso que es la teatralidad. Entonces son 4 autoras con un compromiso muy fuerte con la palabra y a mí me emociona mucho estar aquí y compartir esto con vosotras y que además tienen la particularidad de relacionarse de manera distinta entre las 2 orillas. Eso se irá desgranando a lo largo del conversatorio y también hay elementos temáticos y algunos elementos formales en común.
estos elementos formales vamos a intentar entender si tienen que ver también con su periplo. Y, bueno, todos han estrenado internacionalmente, todas sus obras, todos han sido traducidos a varios idiomas, están publicados. Y si me permitís voy a hacer una breve introducción, así pocas pinceladas, como de algunas coordenadas de cada uno. Y disculpadme si digo alguna bobada, porque yo no soy ningún especialista en la obra de ninguno de ellos, soy solo un compañero de viaje, nos conocemos con todos desde hace muchos años y por eso también me hace mucha ilusión estar aquí y que Cristina me diera esta posibilidad de moderar este coloquio. Y entonces, simplemente 4 coordenadas para ayudar a ubicar un poco la conversación. Tenemos en el centro de la mesa a Carolina Vivas. Carolina Vivas empezó como actriz en el famosísimo, mítico grupo de La Candelaria y en el año 91, con Ignacio Rodríguez, que está por ahí también, funda Umbral Teatro, así que ya podéis contar la cantidad de años, ¿no? 34 años, 35 años, y estos 35 años se celebran con esta gira por Europa y tenemos la suerte de que lleguen aquí a Barcelona. Ya tuvimos un primer contacto con la obra de Carolina aquí en Casa América, porque se leyó, Alfredo Alonso leyó donde se descomponen, o dirigió la lectura de donde se descomponen las colas de los burros, una de las 2 obras que veremos en Dau-al-Sec. Y después de esta experiencia en La Candelaria, se encuentra con Sanchís Sinisterra, José Sanchís Sinisterra, que es un padre de la dramaturgia, uno de los padres de la dramaturgia catalana, que también nos ha apadrinado, nos ha ayudado a muchos, ¿no? A Enric, a Victoria, a mí mismo, a Marcela. No sé si has tenido algún taller con Sanchís. Ah, bueno, pues ha sido una figura puente, ¿no? Muy importante. Y Carolina empezó a llevar mucho a Sanchís allí, se formó con Mauricio Cartún también y empezó a escribir y escribió un teatro que tiene mucho que ver con la historia de Colombia, mucho que ver con la historia del conflicto armado en Colombia. Yo ahora voy a dar alguna impresión puramente de lectura, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con un tono muy trágico, con una gran fuerza literaria y de las imágenes de la palabra, a menudo un trabajo surrealista en el que coge imágenes imposibles y trata de ponerlas en escena y reflejando mucho la realidad de la Colombia rural y de la violencia en la Colombia rural, que es muy distinta, ¿no? de la Colombia urbana. Algunas de las obras que ha escrito son de Peinetas que hablan y otras rarezas, Gallina y el otro, Animalditos, ya veis por los títulos, ¿no? Esta idea de un poco de imágenes surrealistas, Cuando el zapatero remendor remienda sus zapatos, La que no fue, donde se descomponen las colas de los burros, y El vuelo de Leonor, con el que obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia en 2024 y que podréis ver en Dau-al-Sec el sábado y el domingo, y la otra obra pues martes, miércoles y jueves. También es premio del Festival Iberoamericano, el premio Iberescena y el premio nacional. Luego tenemos a mi izquierda a Marcela Terra. Marcela nace en Santiago de Chile y viene en el año 2002 a Barcelona. En Chile es una directora con un amplio recorrido, pero empieza a escribir teatro propiamente una vez llega a Barcelona, ¿no? Hablaremos de eso. El teatro de Marcela, maravilloso también, tiene una profundidad en la palabra poética, un enraizamiento en la palabra muy grande también, un eje temático, ¿no? La memoria es muy importante, el pasado, también grandes hechos históricos de la política europea, a menudo centrado en grandes figuras femeninas. Tiene un ciclo de obras, sobre Simone de Beauvoir, entre las olas, sobre Virginia Woolf, La espera, ¿no? Que trabaja con Marguerite Duras de fondo, y también obras que trabajan el tema del destierro, ¿no? Algunas de sus obras son Desterradas, Entre las olas, Simón, La espera,
Regreso al camí de la retirada, Páramo de la memoria o Deserts de la memoria, porque también se estrenó en catalán, y Pantano. Y recibió en Chile el premio Eugenio Guzmán. Victoria Spunberg, aquí a mi izquierda, que nos conocemos desde hace muchísimos años también, nace en Buenos Aires y viene con 4 años a Barcelona, al Masnou, donde nos conocimos, y Victoria tiene un amplísimo recorrido también. Algunas de sus obras que conoceréis también son Entre aquí y allá, Lo que dura un paseo, La màquina de parlar, La marca preferida de les germanes Klausman, Boys Don't Cry, La gata perduda, L'imperatiu categòric, con el que obtuvo el premio Ciutat de Barcelona y ahora el Premio Nacional de Dramaturgia, y La tercera fuga, que estuvo recientemente en la Sala Grande del Nacional, siendo además la primera mujer que estrena un texto y dirección propia en la Sala Grande del Teatro Nacional. Tiene premio María Teresa de León, premio Max por la ópera La gata perduda y el premio Ciutat de Barcelona, el premio nacional. Y a mí me cuesta definir la dramaturgia de Victoria, pero porque es muy poliédrica y creo que hay una cosa que yo siento como en tu dramaturgia, que hay una escucha muy importante de la historia. Es decir, hay también como una voluntad de contar una historia, entonces las obras o la estructura se transforma en función de esa misma historia, ¿no? Y siempre he sentido que había un equilibrio, ¿no?, entre la búsqueda formal y la escucha de una historia y de una conexión también con el público, ¿no? Y a menudo distopías o un realismo un poco absurdo, una extrañeza, personajes desubicados, una cierta perplejidad, no sé. Son algunos trazos, luego ya podemos profundizar en eso. Y en last but not least, Enric Nolla, que nace en Caracas y desarrolla ya parte de su actividad teatral en Caracas, y en el año 91 viene a Barcelona y empieza a escribir en catalán, muy vinculado a los talleres de Sanchís, ¿no?, y a la Sala Beckett, y escribió obras como A pas de gel en el desert, Tractat de Blanques, Huracán, La Brana d'Ulisses, Ara hi ha privada de casa, Visita las zonas humidas de la reserva y De cara a la pared. Todos tienen un porrón de obras, ¿eh? Carolina tiene 30 obras, todos tienes 20, un montón de obras. Cito 7 de las más conocidas y más destacadas. Recibe 2 premios, Enric, 2 veces el Premi Serrador, y es finalista del Premio Inés Iglesias, y tiene una dramaturgia donde yo creo que el tema de la identidad es un tema importante, y también la narración, el empleo de la narración y el difuminar los contornos entre el diálogo y la narración. Hay muchos dispositivos escénicos formales que recuestionan, ¿no?, la relación con la empatía, con el público. Muy interesante el empleo de la narración, y la alternancia entre el diálogo y la narración es una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención, ¿no? Pero tendréis oportunidad de desmentirme y de defenderos ahora, a partir de ahora, ¿sí? Bueno, estas son algunas pinceladas para que nos ubiquemos, y quería empezar a hacer una pregunta para todas, que es la pregunta más básica, ¿no? ¿Cómo son vuestros procesos de escritura? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cómo trabajáis? Y puede empezar quien quiera. La invitada especial. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Casa de América, a ustedes y por supuesto a quienes nos están acompañando hoy en este conversatorio, a la Sala Walsec. Bueno, el asunto es que, claro, cualquier proceso tiene siempre un punto de partida, y en mi caso, pues han sido muy diversos. Pero si, digamos, hago un poco de memoria, creo
que el punto de partida central de la mayoría de mi dramaturgia tiene que ver con el testimonio como fuente dramatúrgica. No solamente el testimonio, porque digamos el testimonio me ha sido posible que sea punto de partida, como es natural, pues con personas que están vivas, pero como he trabajado también muchos temas históricos, entonces he podido acceder a esos otros tiempos encontrando como punto de partida la crónica. No exactamente la historia, pues porque sabemos que la historia, en primer lugar, carece de eso que nos interesa tanto, que es, digamos, lo estrictamente humano, pero además, pues ya sabemos quién escribe la historia, de tal forma que en realidad he usado como fuente y como punto de partida la crónica y también la vida y obra de artistas e intelectuales de la época a la que pretendo acceder. Y claro, hay otra fuente que es fundamental, que tiene que ver, claro, con el testimonio, pero digamos sería el trabajo de la memoria. Entonces, en algunos casos de mi dramaturgia, he partido de la memoria personal de los actores y las actrices, o en el caso del vuelo de Leonor, de mi memoria estrictamente personal. Entonces creo que como rasgo general, aunque cada proceso ha sido tan distinto, ese punto de partida tiene que ver con esos elementos, para no extender. Os tenéis que ir pasando. Hay dos. Sí. Hola, buenas tardes. Ya diste los agradecimientos tú, así que me los salto por la invitación. Yo también tengo puntos de partida muy diversos. De hecho, el inicio de mi escritura tiene que ver mucho primero con la puesta en escena. Yo siempre me he sentido mucho más directora que escritora. Ahora que estoy envejeciendo, escribo más que dirijo, pero el principio siempre es... Mi partida fue en Bellas Artes y dirección, entonces siempre parto como de alguna imagen visual, alguna imagen que tiene que ver con lo que quiero ver en escena, y poco a poco esos conflictos me han llevado como a las temáticas. Cuando la primera obra que escribí, Desterrada, es sobre derechos humanos, y aunque había una historia chilena, las otras no lo eran de acá, y esas historias tienen su raíz un poco en lo que yo viví cuando llegué acá también. Me vine sin papeles, no tenía permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un periplo, y creo que de ahí empezó a surgir la necesidad de escribir. Y de escribir también por esa necesidad del autoexilio cuando me vine, de no tocar el tema chileno. Pero en todas mis obras aparece algo chileno que tiene que ver con el golpe de Estado, metafóricamente los bombardeos, es algo inevitable. Yo lo viví con 10 años y es una imagen que siempre me dicen, pero ¿por qué apelas a esto? Porque es mi memoria. Pero con esa distancia es que lo que nombraba Albert, trabajé con Simón, por ejemplo, la enfermedad mental, con Entre las olas, la enfermedad mental, con Simón, toda la parte de la historia que también tiene que ver con las guerras, con La espera, me metí un poco más en lo chileno, que aunque era la historia de Margarit Duras, que esperaba a su marido, en realidad la escritura es el tiempo detenido de los detenidos desaparecidos, o sea, la persona que, ¿cómo esperamos? Y ahí me fui metiendo un poco más en temas un poco más metafóricos, creo, distanciándome más de los personajes y entrando más en la imagen, en la metáfora, pero siempre pensando en la puesta en escena. Entonces ahí hay una mezcla. Siempre dirijo lo que escribo también. Hola. Bueno, a mí lo que me pasa, bueno, ante estas preguntas a mí siempre me cuesta mucho plantear algo como categórico sobre qué hago cuando escribo o cuáles son los planteamientos que se me dan. Pero básicamente siempre parto de un espacio, siempre es una concepción espacial la que me lleva a la escritura.
aunque acabe siendo muy narrativo, como plantea Albert, pero siempre es en la obsesión de lo espacial, casi incluso arquitectónico, lo que me conduce, y no puedo dejar de ver memoria en el espacio. Y básicamente, y haciendo como un intento sintético de lo que he hecho a lo largo de mi carrera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay dos cosas que me han costado mucho, y es poder hablar de mi venezolanidad, digamos, ¿no? Ese lugar que está totalmente en efervescencia aún, ¿no? No puedo dejar de abordar siempre la venezolanidad desde lo grotesco. Es algo que me genera un impulso de manera ya casi como espontáneo, digamos, ¿no? Y eso es algo que he tenido, bueno, así como tú has tenido tus dificultades para hablar de lo chileno, de contener ese grotesco que me aparece toda vez que intento abordarlo. Y entonces las primeras escrituras que hacía, por ejemplo, Huracán, que hay toda una primera etapa en mi escritura que es profundamente grotesca, muy valle-inclanesca, o como mínimo yo me siento muy identificado con esa manera de abordar los personajes. Era en el fondo una inversión de lo que yo intentaba hablar de la venezolanidad, pero lo proyectaba aquí, y me resultaba muy útil dejar llevar eso a través de esas máscaras. Pero últimamente sí que me estoy dejando llevar, y ya en el verano de Ulises, en las meriendas de Ulises, como se ha traducido, que por cierto, yo nunca había podido estrenar en Venezuela, fue el año pasado, después de 30 años de trabajo, un estreno que yo no esperaba. De hecho, paradójicamente, el director que la estrenó se murió al cabo de 3 meses, pero se llamaba Yuma, de un centro del TET, el Teatro Experimental Universitario de Caracas, y curiosamente han nominado al texto, cosa que yo no esperaba, porque realmente era un montaje profundamente marginal, y lo han nominado ahora a un premio de un autor allí que se llama Isaac Chocrón, que fue un autor muy importante en Venezuela. Pero lo digo porque para mí fue una absoluta sorpresa, porque ya no estaba escribiendo para Venezuela, digamos, ¿no? Y bueno, entiendo que fue bastante bien recibida, y a ver qué pasa, porque el fallo se hace ahora en octubre, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo que de alguna manera determina mi trabajo está más centrado, quizá, y es lo que intentaré hacer, en las emociones. Y esto ya es todo un proceso que ya estoy ahora pensando para intentar también dar un vuelco a mi trabajo en este momento. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Otra respuesta más? ¿Sí? Bueno, bona vesprada a tothom y muchas gracias por invitarme, pero llevo mucho tiempo currándome lo de dramaturga catalana y no sé si me conviene estar aquí. O sea, lo digo así irónicamente porque creo que el tema este de la identidad, que supongo que Enric especialmente, porque hemos hablado de esto, compartimos, ¿no? De los que nos fuimos, ¿no? del otro lado del charco y estamos aquí, y además con historias casi siempre no elegidas. Siempre he pensado que esta primera herida, que tiene que ver con un exilio forzoso, un país que expulsa a mis padres y yo muy chiquita con ellos, es como el primer impulso para escribir, la búsqueda del lugar, de la identidad. Siempre digo que para mí el teatro ha sido mi casa, donde he podido de alguna manera encontrar un reconocimiento, y no me refiero a éxito, sino a un reconocimiento, a un otro, a un lugar donde estar. Y ahora escribo desde un impulso absolutamente vital. O sea, no sé explicar mi obra, ni tampoco, cada vez me interesa menos. Escribo para sobrevivir, es mi manera de vivir, de pasar los días, la manera que he encontrado más entretenida de vivir, aparte de ser madre, y escribo sobre lo que veo, lo que me pasa, sobre lo somático, sobre la experiencia, no mucho más. Ya con eso creo que ya se hace bastante. Marcela, a mí me llama mucho la atención que empezaras a escribir una vez viniste a vivir aquí, habiendo ya hecho teatro, ¿no? ¿Tú crees que el desplazamiento
ha influido de algún modo en que naciera la pulsión? Habías hecho adaptaciones, ¿no? Antes y direcciones, pero la pulsión de la escritura original, digamos. ¿Hola? Sí. Sí, yo creo que sí. Supongo que el traslado, la soledad, por una parte, te impulsa más. Yo escribía cosas, pero para mí, nunca había pensado en publicar ni en nada de eso. Y cuando llegué acá, el tener un grupo de actrices que de pronto me dijeron, hagamos algo, tuve una invitación al Festival de Mujeres de Escena y surgió esto de repente, me apareció escribir sobre el tema. Y de ahí en adelante dije, bueno, voy a hacer unos cursos. Llegué al curso de Victoria, el primero, que Victoria siempre me decía, hay que escribir, punto, hay que insistir, punto. Y sí, le hice caso y empecé a seguir escribiendo acá y a ir buscando cómo montar esas obras con una compañía pequeñita que tengo y que todavía sobrevive desde que llegué acá. Y empecé a encontrar también en eso, en la escritura de la obra de teatro y en el montaje y en la puesta en escena, esa forma de resistencia y de hablar y de pensar y de decir algunas cosas. Pocas en realidad, porque el teatro es pequeño en términos de incidencia, de llegar, pero sí, es una forma de resistencia y de reflexión para mí necesaria. Y creo que por eso se dio acá. Allá hacía otras cosas, otro tipo de montaje, otro tipo de obra, Mishima, no sé. Más volado. Acá yo creo que escribir es también con la intimidad, tiene que ver con la intimidad y con el reconocimiento acá, de intentar escribir también desde acá. De hecho, la obra que a mí me ha dado, creo, más satisfacción es una pieza pequeña que es Regreso al Camí de la Retirada y que es sobre el exilio catalán y está hecha en catalán y castellano. Entonces, era también sentir esa necesidad acá. Pero como los elefantes dicen que vuelven a la tierra a morir, estoy empezando a escribir en chileno nuevamente. Pero bueno, son procesos, son momentos. Pero yo creo que escribir sí tiene que ver con haberme venido aquí. Probablemente allá a lo mejor, bueno, uno nunca sabe, a lo mejor allá dirigiría más, no sé. La compañía de Marcela se llama Meridiano 70 y medio y la fundaste en 2002, ¿no? También al llegar. Es decir, que también tiene 25 años, ¿o no? Fue justo un año antes de venirme, tuvo el nombre Meridiano 70 y medio Teatro. Por ahí leí, no sé si será cierto, que en la subdivisión de los meridianos es el que pasa por las costas de Chile, en Océano Pacífico. Y eso lo conservé cuando llegué acá, entonces justo un año antes de venir. Bueno, los que seguimos asiduamente los espectáculos de Meridiano 70 y medio, llama mucho la atención el nivel de palabra poética de los espectáculos, combinado con un nivel de violencia muy fuerte también. ¿Tú crees que haya una relación en tu escritura entre la poesía y la violencia? Yo creo que sí, sí. Porque, por lo que comenté al principio, hay cosas que uno no puede evitar. Yo nací en Santiago de Chile y a los 10 años apareció la dictadura en Chile, fue terrible y yo viví de entre los 10 y los 26 años la dictadura. Viendo todo lo que pasaba, además porque mi casa quedaba cerca de la Moneda y también de los cuarteles donde pasaban camiones con muertos y tal, y esas cosas que tú a los 10 años absorbes, bueno, va pasando el tiempo, eres adolescente, sigues absorbiendo, te metes en política, aquí y allá, vas viviendo cosas, luego quieres romper, pero es imposible romper con la historia de uno, y esa es parte de mi historia. Y creo que la necesidad de la poética es la belleza de la violencia. No creo que sea otra cosa que eso. Y Enric, como Marcela, ¿no? Tú también vienes ya formado teatralmente, con una cierta experiencia, ¿no? En Caracas. Enric viene de una familia catalana, ¿no? Emigrada durante la Guerra Civil. Naces en Caracas, creces en Venezuela y luego vuelves y escribes en catalán, ¿no? Y en obras como Las meriendas de Ulises, ¿no? O Albarana de Ulises, que ahora se representa como Las meriendas de Ulises, hablas de esa vuelta, del exilio, de los contrastes, ¿no? Entre el lugar de origen y el de llegada.
o en Tractat de Blancas también el tema de la identidad está muy presente, o en Da cara a la pared, que es una de sus últimas obras. ¿Tú sientes que la identidad es un tema y que tiene una traducción formal en tus textos, de alguna manera? Bueno, sí, claro, sí, es que es un aspecto que forma parte de mi ser, digamos, no puedo evitarlo. Es curioso porque para mí la lengua catalana, claro, para mí la lengua catalana es oficialmente mi lengua materna, ¿no? Claro. Realmente es la lengua con la que se comunica o sea, orgánicamente es la lengua que yo utilizo en mis sueños, ¿no? Cuando yo hablo castellano, como me oiréis, hablo perfectamente venezolano, llevo 30 y tantos años aquí. Y como hablas tú de resistencia, de alguna manera la oralidad también en mí se ha construido, e igualmente pasa con mis textos, y cuando yo escribo en catalán de la manera muy cómoda, es una fórmula muy inmediata. Y eso, bueno, en los textos que tú has citado, plantea siempre para mí una enorme herida. O sea, para mí el viaje de mis padres, el regreso del viaje de mis padres y mi regreso, en cierta manera, ha determinado una manera de entender la realidad como muy dolorosa, ¿no? Las emigraciones, y no estoy hablando de una emigración, mis padres no hicieron una emigración política, no vivieron algo tan terrible como una dictadura, por ejemplo, en el caso de los padres de Victoria, por ejemplo, ¿no? O la guerra, no sé, que habrás vivido, Carolina, pero imagino la guerra en Colombia y el conflicto armado. No, mis padres sencillamente emigraron en la posguerra, o sea, era una emigración económica, no hay épica en mi familia en este sentido, ¿no? Eran pobres y rurales. En todo caso, ahora es un tema al que voy a volver, porque tengo que volver a lo rural. Mi padre era campesino, mi padre era payés, y paradoxalmente hoy he firmado, por primera vez en mi vida he heredado algo en mi vida, mi tío, que era el último que quedaba, yo no tengo ya ningún familiar, todo el mundo es muerto, está muerto, y quedaba el hermano de mi padre, que conservaba unas tierras que ahora ya son en Tarragona, que ahora son un bosque, y hoy he firmado justamente una hectárea, que es una montaña de bosque, con una antena, con una torre de alto voltaje arriba, ¿no? Que es improductiva totalmente, pero por primera vez soy propietario de un trozo de tierra, con una torre de alto voltaje, que lleva la electricidad de Ascó, bueno, no de Ascó, de una de las centrales termoeléctricas atómicas a Barcelona, digamos, ¿no? O sea, que nos trae esta luz que estamos viendo aquí. Pasa por mi tierra, o sea, no lo puedo decir técnicamente. Por supuesto, tendré que escribir algo de esto, tendré que hacerlo, porque ya está, y él está allí. Pero bueno, para mí ha sido muy difícil ese cambio, esa ida y esa vuelta. O sea, eso es un trabajo que ha estado allí presente, y es un trabajo que me ha hecho mucho daño durante toda mi vida y me lo seguirá haciendo. Y la escritura, en cierta forma, lo que ha hecho es, bueno, salvarme la vida, ¿no? Y tú, Victoria, a diferencia de ellos, viniste de niña. Es decir, que seguramente todo sea un exilio forzado, pero es distinto, ¿no? Porque tú no lo decidiste. No sé si vosotros sentís que lo decidisteis, pero tú no lo decidiste de alguna manera. Y tú sientes que ese exilio forzado o ese exilio no decidido ha tenido una consecuencia en tus textos. Bueno, aparte de perder toda la herencia de mis abuelos y no decidir que mis padres se hicieran comunistas, ni subversivos, ni guevaristas, yo no lo decidí, ¿no? Pero obviamente eso sí que es épico, porque la lucha armada, o sea, tener esa mochila no es gratis, y ser una niña, y no lo digo haciéndome la víctima, porque los que llegan ahora sí que les cuesta. Nosotros tuvimos un carnet de refugiados que nos duró un tiempito y luego ya la nacionalidad, y somos de piel blanca. Quiero decir que pasando por una desestructuración psicológica, emocional y económica bestial, pero lo tuvimos más fácil que la gente que llega ahora, ¿no? Pero sí que una mochila muy pesada de gente que
que había puesto el cuerpo para cambiar el mundo y eso se convirtió en un relato en casa, además con grandes héroes y grandes traidores y todo era muy grande, también con mucho sentido del humor, que creo que eso es lo que nos salvó. Y creo que en mis obras, aunque yo siempre quiero escribir tragedias y ahora cuando has dicho que ella escribía tragedias he pensado, bueno, yo algún día lo voy a conseguir, pero yo escribo tragedias, luego la gente se parte de risa, o sea que no sé. Pero creo que el humor ayudó en casa a todos a sobrevivir y por eso intento como sacarle trascendencia a lo que hago porque soy hija de un gran poeta y gente esto que puso el cuerpo y por eso pues ni milito en ningún partido, ni esto me lo he preguntado mucho, ni soy activista. Sí que dicen que mis obras tienen una gran carga social, pero no es voluntario. Yo hago lo que puedo y escribo, lo he dicho antes, ya no sé cuál era la pregunta, que no elegí lo del exilio, no lo elegí y siempre lo viví como una putada, pero luego también le he dado la vuelta, lo comparto con muchos hijos de ese exilio, que son amigos míos, y se le da la vuelta y evidentemente que tengo como un pasado lleno de riqueza y familiares en muchos lugares del mundo y eso también tiene su parte exótica. Pero sí, mucho dolor, pero es verdad que casi todos los que escribimos como que hemos atravesado algún desierto, ¿no? Si no es un poco ¿para qué te pones a escribir? ¿No? No es que se tenga que usar la angustia como medio de realización, pero algo hay que contar, ¿no? Bueno, algo de esa épica está en La tercera fuga, la obra que vimos en el Teatro Nacional, donde hay tres generaciones de una familia de 3 exilios forzados, ¿no?, a lo largo de la historia. Y el padre de Victoria era Alberto Spumberg, que es un gran poeta argentino. A mí siempre me pasa cuando voy a ver tus obras, Victoria, que siempre salgo sorprendido. Siempre hay algo que me sorprende, que me resulta imprevisto. Victoria es una gran dialoguista también y siempre tengo la sensación que los diálogos llevan como a un lugar que nunca me iba a imaginar, como que de repente estoy en un lugar totalmente imprevisto. Yo pensaba, a lo mejor esta cosa imprevisible o un poco perpleja tenga que ver con esta historia también. Sí, me encanta esto que dices porque es lo que yo le digo a los alumnos que hay que conseguir. Así que pues mira, el elemento inesperado, porque nada es lo que parece, es como mi lema, ¿no? En las capas, nada es lo que parece. Y también la perplejidad, no sé si os pasa, pero yo la realidad cada vez la entiendo menos. Entonces, totalmente. Es como una mirada en realidad bastante honesta, ¿no? Sobre lo que uno ve. Cada vez es más tremendo y más indescifrable, aunque pretendan constantemente clasificar, polarizarnos, darle nombre a todo lo que nos pasa, desde mi punto de vista cada vez es más difícil de escribir. Bueno, y Carolina, en el vuelo de Leonor que veréis y en donde se descomponen las colas de los burros, se trabaja mucho la historia de la Colombia rural, atravesada por el conflicto armado. Y hay algo, no sé si quien ha estado en Colombia, viene de Colombia, cuando uno va hay una cosa como que hay unas historias increíbles y de repente la gente se junta y compite a bien quien dice la barbaridad más grande, ¿no? Como hay como una especie de competencia del horror. Y cuando yo leo las obras de Carolina siempre tengo la sensación de que hay algo como imágenes difíciles de asumir. Hay algo como inasumible que, sin embargo, y como imposible, que se vuelve posible, ¿no? ¿Tú cómo sientes que esta experiencia de haberte quedado en Colombia, habiendo tenido tanto vínculo con España y con Europa? Porque además Carolina, esto no lo he comentado antes, desde hace 15 años con Nacho y con todo el equipo de Umbral Teatro genera el festival Punto Cadeneta Punto, que es uno de los pocos festivales internacionales iberoamericanos que siguen habiendo en América Latina y trae un montón de autoras y autores de Europa. Es decir, que ella se ocupa de manera muy concreta de crear este puente entre las dos orillas y además que todo el mundo está becado. El año pasado creo que becó a 300 alumnos de dramaturgia en todo el país, además, no solo en Bogotá, ¿no? Es decir, que ella se ha tomado muy en serio la
la cuestión del puente. Entonces, Carolina, ¿tú cómo sientes esta cuestión de lo inasumible o lo difícil de asumir en tu teatro y el hecho de haberte quedado en Colombia, ¿no? Porque en la mesa eres la única que no se ha desplazado, ¿no? O al menos no físicamente. Bueno, lo que pasa es que yo creo que no solo en Colombia, en realidad estamos viviendo un presente en el mundo entero donde creo yo después de la pandemia lo percibo con mucha más claridad. La vida humana ha perdido todo valor. Antes de la pandemia yo creo que había una especie de acuerdo tácito en el cual la vida era un valor fundamental. Pero hoy yo siento que hay un acuerdo tácito y explícito donde ya la vida de los seres humanos no interesa. Y digamos, a pesar de la historia de Colombia, que la guerra no es una cosa reciente, nosotros tenemos, desde el momento, digamos, que se crea la República, hemos estado en guerra. En el siglo XIX hubo 5 guerras civiles, en el siglo XX como 4 violencias distintas, la violencia, digamos, bipartidista de los años 40, 50, que desemboca en la creación de las guerrillas, luego la violencia, el narcotráfico, en fin, y ahora que todo está revuelto. Entonces, digamos que vivir en ese estado de alguna manera de zozobra, pues lo lleva a uno, y no solamente a mí, sino a dramaturgos y dramaturgas del país, este tema de la guerra, de la violencia, de la muerte, pues nos hemos ocupado de eso porque hay una necesidad profunda de querer entender esto que es incomprensible, pero también es inaprensible y es irrepresentable. Entonces, de alguna manera, como autora, pues mi tarea ha sido, desde luego, hablar de todo eso, pero desde luego desde la orilla de la poesía, encontrar las metáforas que nos permitan hablar de este tipo de realidades, repito, como irrepresentables. Pero mi dramaturgia no solo se ha ocupado de ese tema. Por supuesto que hemos pasado por otros temas y por un diálogo también muy importante. Como grupo no solo hacemos obras de dramaturgia mía, sino que hemos tenido un diálogo pues con grandes dramaturgos y dramaturgas. Hemos montado la ópera de 3 centavos, hemos montado Darío Fo, hemos montado Ibsen, Pirgin, Marguerite Yourcenar, porque claro, no tendría sentido solo mirarnos al ombligo. Entonces, en ese diálogo con la gran dramaturgia universal, pero también, digamos, con la necesidad, más que una responsabilidad, es una necesidad profunda de hablar de lo que nos pasa, pues evidentemente he tocado en muchas obras este asunto de la guerra y del conflicto. Me olvidó la pregunta. No, es Sí, que digamos, ya la si me respondiste, han- era si había algún reflejo formal de esta Claro. cosa inasumible, irrepresentable, ¿no? Y eso, claro, obliga a encontrar unos lenguajes indirectos, porque ni más faltaba que entre la vulgaridad y la grosería del mundo, pues tengamos la grosería en la escena. Entonces creo que esa es la dificultad técnica y además también ética, o sea, la necesidad de la ética y la estética para referirnos a esas realidades incomprensibles, inaceptables. ¿Crees que hay algo que no se puede o no se puede o no se debe escribir ahora en vuestra orilla, sea esta ya la que sea vuestra orilla? O sea, o que lo difícil de escribir ha ido cambiando con los años. Pues yo creo que no hay un deber ser de la dramaturgia, ni en cuanto a lo que se puede ni a lo que no se puede. Siento que desde que haya una necesidad profunda del autor o la autora, no hay nada que no se deba. Y también creo que no hay nada que no se pueda. El trabajo consiste precisamente en eso, en que sí se pueda. Ahora, lo que pasa es que sí siento que
así como se dice que la humanidad era una antes y después del Holocausto, pues yo creo que como generación, nuestros contemporáneos, todos nosotros, frente a Gaza, por ejemplo, o frente a todo este horror, es decir, la violencia y el horror no son patrimonio de los colombianos, son patrimonio tristemente de la humanidad. Entonces, creo que de manera personal, la próxima obra que quiero hacer tiene no que ver con el horror. Pensaba y decía en estos días en uno de los diálogos después de nuestras obras que solemos hacer una pequeña conversación con el público y alguien me preguntaba, bueno, ¿y después de esto qué sigue? Ya de manera muy personal, pensaba yo que si tenemos la capacidad de movilizar, como pues nos lo muestran nuestras funciones y la relación con el público y demás, de movilizar de una manera profunda la reflexión sobre el dolor, tengo una necesidad profunda también de investigar sobre el amor. Entonces, no sé si se debe o no, pero lo que yo necesito y quiero en este momento y en el próximo montaje es con la misma fuerza que hemos podido hablar del dolor, poder hablar también del amor, de la solidaridad, sin que sea religión, ni más faltaba. Desde luego con el componente que sabemos que nuestro oficio tiene, es decir, no estamos vendiendo esperanza. Me parece que vender esperanza en este momento sería completamente inadecuado. Pero, sí, pero sí tengo esa necesidad. Probablemente quizá después de tanto tiempo sumergida en todo este dolor y en todo esto, y en esa vía va el vuelo de Leonor, lo que pasa es que todo me sale mal. Entonces es tristísima, pero yo debería hacer una obra no tan... ¿Los demás? ¿Qué pensáis? ¿Hay algo que no se puede o no se debe escribir? No, yo creo que todo se puede, se debe o se quiere, pero yo creo que en este momento es más el conflicto de la recepción o de la incidencia que pueda tener lo que uno quiere decir o lo que uno quiere expresar en el teatro. Es tan fuerte todo lo otro que hay, todas las redes, toda la información, que es difícil, con el teatro es difícil, es cada vez más complicado en ese sentido, no por lo que uno deba o no deba, sino quién quiere escuchar lo que queremos decir. Yo creo que el punto está más en ese, en la escucha. Es cada vez más difícil la escucha. ¿Y tenéis la sensación de que esa escucha es distinta en un lado o en el otro del Atlántico? ¿Y de que lo que es difícil de decir es distinto aquí que allá? No lo sé. Bueno, yo me he desvinculado bastante de Chile, pero creo que todavía en Chile hay algunas compañías, algunas salas y hay toda una... Bueno, ahora estamos en septiembre, que malamente el aniversario de el golpe. Hay toda una cosa con la memoria, la necesidad de mantener la memoria viva, el museo de la memoria y por otro lado también compañías como por ejemplo, no sé, el Ictus, que vuelve a hacer las obras que en esa época eran un refugio. Uno iba al teatro a ver una obra que hablaba, que era políticamente incorrecta para la dictadura y te juntabas ahí, sabías que en ese reducto había una resistencia política. Esas obras se siguen haciendo, pero son obras que son memoria también. O sea, en este momento no son resistencia, son memoria de lo que fue y que se sigue manteniendo. Allá sí hay una necesidad de memoria, creo, todavía. No estáis obligados, ¿eh? No, es que justamente, claro, Victoria hablaba, bueno, es que yo creo en cierta manera está en el ambiente, no sé si lo habéis notado, hay algo que estaba diciendo Marcela ahora, que es esta gran desproporción que existe. A ver, hay un tema, ¿no? El tema de la posverdad, por ejemplo, ¿no? Cómo se están tratando las informaciones, cómo se está tratando Gaza, cómo se está tratando la violencia, de qué manera nos llega a nosotros y el posicionamiento casi que planetario. En cierta manera hay como una especie
y escucha, como dices tú, en la cual nos sitúa a nosotros en un territorio que va más allá de un país o de un lugar, digamos, más conocido, ¿no? Hay algo que el teatro yo creo que no puede hacer si lo vemos en su esencia, ¿no? Yo me planteaba, ¿no?, cómo dar forma a ese horror que significa que no existe una realidad concreta donde asirse, ¿no? Y sin que eso sea una locura, es decir, no estamos viviendo un mundo, a mi entender, esquizofrénico, ¿no? No estoy hablando de esto, pero en cierta forma hay una realidad que constantemente se está movilizando. Los dirigentes, los políticos funcionan en esa retórica y no sabes dónde está el bien y dónde está el mal. En cierta manera estamos constantemente, y claro, es difícil colocar la antena, ¿no? Cuando hablabas del amor, yo necesitaba, de cierta manera, yo ahora necesito hablar de esa torre eléctrica y probablemente también necesito probablemente lo único que queda es el amor que puede sentir una persona por otra, ¿no? Quizá allí, en lo más íntimo, en lo más pequeño, en lo más reducido, pueda ser que exista la posibilidad de continuar. No sé. Y esta es la única reflexión que tengo. Pues, profundamente pesimista, evidentemente no hay esperanza. Pero no sabría cómo hablar de lo que está haciendo Trump en el poder, por ejemplo, ¿no? De lo que se está construyendo en este momento, ¿no? No sabría en este momento. O sea, estoy en silencio. Perplejidad, ¿no?, que hablaba Victoria. Sí, pero la perplejidad puede silenciar. Bueno, es que la pregunta es muy difícil, es muy interesante, pero no sé un poco por dónde empezar, porque da para mucha... Yo creo que primero, o sea, a mí lo que me ayuda a no tirar la toalla y a decir, o sea, esto no tiene ningún sentido, es que pienso que nuestro espacio es muy minoritario. Por lo tanto, es un espacio de libertad, porque no estamos comprometidos con grandes audiencias ni con muchos presupuestos, aunque hay que tener un poco de dinero para levantar una obra, pero hay que reconocer, primero, que nuestro espacio es muy minoritario y que generalmente la gente que nos viene a ver ya está convencida de muchas cosas. Entonces, como que grandes proclamas o esto del teatro político... como se lo planteaba Bertolt Brecht, ¿no?, para movilizar a las masas, es una cosa hoy en día irrisoria, no tiene sentido, no es realista plantearlo así. En mi caso, que yo antes estaba muy interesada en las formas postdramáticas, en cómo desde la forma teatral, de alguna manera irrumpir o cuestionar las formas hegemónicas, como ahora estamos en un momento que coincido mucho con Enric, de perplejidad, de no saber qué es lo hegemónico, no saber... Yo soy madre de un adolescente y sus amigos son de derechas, porque hoy en día es antisistema ser de derecha, y hablo de una niña muy común que se junta con gente muy común. O sea, entonces, ¿qué es la forma hegemónica? Es muy difícil plantear a qué forma hegemónica nos vamos nosotros desde el teatro a revelar. Entonces, simplemente con construir un diálogo, esa forma tan convencional y tan profundamente revolucionaria, porque hoy en día la gente no se escucha, los diálogos son interrumpidos constantemente, agredidos, son más bien peleas beligerantes, polarizadas. Poder construir un diálogo que fluye y que un público delante, con el cuerpo en presente, esté asistiendo a un diálogo, ya me parece suficiente. Bueno, esto es como digamos, la teoría de autoayuda que yo me he generado para seguir y que no sé si le sirve a alguien, pues sí, igual. de todos modos, ahí hay una cosa que, por ejemplo, a mí me llama la atención, porque yo también estoy muy cerca de todo este discurso y todo, pero cuando luego, por ejemplo, he tenido la ocasión de ir a Colombia, invitado por Carolina, y cuando los compañeros o con Rodrigo también hemos ido a Colombia, y una cosa que llama mucho la atención es que en Colombia el teatro sigue siendo una herramienta para la paz.
y hay una dimensión combativa muy fuerte que desde este discurso, que es el que uno también tiene, te impacta mucho y te da como un chute de fe. Claro, pero Europa no está en eso. No, no, claro. Es muy interesante. Ahí Es sí que, yo veo una claro, actitud muy distinta entre, entre las dos orillas. No sé si vosotros también habéis hecho esa experiencia. Yo, la verdad, conozco apenas Colombia y Bueno, yo puedo hablar muy de la de poco, Venezuela, no del conozco grupo las otras realidades. que representó esta obra mía. Claro, nadie cobra. O sea, o sea, son profesionales, pero no viven la profesionalidad como la vivimos en Europa. O sea, no hay un sindicato que proteja su salario, ni de directores ni de actores, no sé en Colombia, pero en Venezuela no existe, ¿no? Entonces, claro, los actores que viven, digamos, entiendo que viven de lo que hacen en televisión o de lo que hacen para Netflix o de lo que hacen cuando van a Miami, pero no, porque claro, antes en Venezuela había telenovelas, ¿no? Recordáis cosas de las que se hacían allí, pero son recuerdos también, ¿no? La Dama de Rosa y aquellas cosas. Pero eso ya no tampoco existe, ¿no? Claro, y el hecho de que no cobren, de que realmente lo hacen como acto amoroso, como un acto realmente que va más allá de, claro, nosotros cobramos, o sea, nosotros pretendemos aquí vivir de lo que hacemos, ¿no? Mínimamente, ya sé que hacemos corte y costura, ¿no? En nuestros trabajos, como le gusta. Producciones Maripili. Producciones Malipili, como dice Albert, ¿no? Pero hay una voluntad de intentar vivir de tu trabajo, ¿no? O como mínimo eso sería la imagen. Yo entiendo, por lo menos en Venezuela, no sé en Colombia qué ocurre, ¿no? Pero por lo menos allí es así. Y claro, hay un tipo de entrega totalmente distinta. Que no sé si lleva a la paz, ¿eh? Bueno, nosotros cuando con Cristina hablábamos de las preguntas y debatíamos en torno a las preguntas, éramos muy conscientes que eran temas delicados en los que entrábamos, así que os agradezco mucho la confianza y la disponibilidad, de verdad, porque sé que son temas difíciles y me da muchas ganas de escuchar al público, de saber si ahora que hemos caldeado un poco el ambiente, que ya les conocéis un poco, tenéis ganas de preguntar cosas. Hay una pregunta. ¿Tienes una pregunta? Ah, levantada. Bueno, pero mira, sí. Bueno, hola. Tengo una pregunta que igual no es tan tremenda o difícil de contestar, que básicamente tiene que ver igual con lo que me pasa a mí, que me he dedicado siempre al teatro, pero escribir teatro no tanto, y lo estoy haciendo ahora. Si es que en algún momento empieza a ser más fácil la sensación de tener una obra por delante y escribirla, o si siempre sigue pasando esta sensación de no saber por dónde y de ir encontrando el camino. Siempre le pregunto a los dramaturgos a los que me puedo acercar es cómo escriben, si tienen un sistema para escribir o cómo hacen para escribir. Bueno, en mi caso nunca se supera eso. Y entonces, como decía Marcela, que le dije en el curso, es que la escritura es práctica. Entonces, yo lo que te recomiendo es que escribas y consigas un grupo de gente cómplice que te ayude a ponerlo en práctica, lo que escribes. Y con la práctica vas a adquirir un oficio o una manera de hacer. Yo no planifico, tengo colegas que planifican la obra durante un año o año y medio y no se ponen a escribir hasta que no lo tienen todo muy planificado. A veces cuando tienes un encargo hay que hacer eso para no engancharse los dedos, pero en mi caso yo suelo ponerme a escribir a partir de imágenes, de diálogos, no sé, grabo a veces a conversaciones de gente y las uso y bueno, y es ir haciendo. Pero no te preocupes por no saber hacia dónde se va.
porque es muy habitual que suceda esto. Bueno, lo que pasa es que yo creo que no hay una manera, o sea, de todas maneras el territorio de la creación tiene que ver fundamentalmente con la incertidumbre. Mi maestro Santiago García, el gran maestro del teatro colombiano, no sé, uno le decía, maestro, y la escena 9, ¿cómo la vamos a resolver? O sea, pues yo no tengo ni idea, vamos a ver, porque si ya sé qué es lo que me invento, o sea, ¿dónde está la invención si ya sé? Entonces, en mi caso, yo en realidad jamás planifico nada y procuro saber lo mínimo, es decir, un poco mi trabajo consiste en que, teniendo ya el punto de partida, habiendo arrancado, trato de escuchar el material, porque una cosa es lo que yo pienso, pero eso es como una cometa. Hay un momento en que la cometa te pide piola y es el mismo material, que es además un material vivo, por lo menos para que funcione. Yo realmente, primero no escribo por encargo porque puede ser que uno tenga como las herramientas técnicas y pueda hacerlo, pero a mí no me apetece. No, jamás he escrito nada por encargo y además nadie me encarga nada. Entonces, sí, para nada tengo un plan y claro, hay quien difiere de esto porque hay otro tipo de autores que efectivamente te hablan de la estructura, etcétera. Yo recuerdo mucho la definición de estructura del maestro Mauricio Jartún, que me parece preciosa. Él siempre está hablando con ejemplos y dice, no, la estructura es que como cuando usted arma la chimenea, pues usted pone los palitos y que no se le caigan. Entonces, nada, yo realmente arranco y llega un momento en que el material tiene su propia fuerza y trato de escucharlo y de imponerle lo menos posible, porque todo lo que yo imponga al material lo va a limitar y no va a poder crecer. Entonces, eso, pero claro que hay otras maneras y por supuesto también válidas y posibles. Aquí tenemos otra pregunta. Hay un colombiano. Hola. Yo quisiera preguntar específicamente por la inteligencia artificial. Si de pronto se han acercado a ella y si no, o si sí, ¿qué les merece? ¿Qué opinión les merece estas nuevas formas de escribir? ¿Si lo usarían? Si sí, si no. ¿O qué opinan respecto a eso? ¿Te refieres a la inteligencia artificial como recurso para la escritura? Sí. ¿Es eso lo que pregunto? ¿O como tema de trabajo? No, como forma para... Entonces no conté. No, lo pregunto porque, claro, como tema es muy interesante, ¿no? Claro, a ver, tú puedes poner, ¿no? Quiero una escena con tantos personajes, ¿no? Esto yo lo he jugado a eso, ¿no? Pero... Bueno, supongo que si llegamos a un futuro tecnológico, en el cual se pueden escribir obras de teatro a partir de las máquinas, pues, bueno, ya intentaremos los dramaturgos buscar alternativas a lo que la inteligencia artificial, o sea, intentaremos buscar la vía humana para no sé, ¿no? Entiendo, no sé, realmente, no es que no me preocupe, me preocupa, porque ya está traduciendo, por ejemplo, ¿no? Ya se está utilizando como traductor, por ejemplo, de cuestiones técnicas, ya los traductores técnicos ya no tienen trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es Albert, que es una de sus profesiones es traductor, pero los correctores cobran más, ¿no? De alguna manera hay una alternativa a eso. Claro, lo que puede hacer es uno humanizar a la inteligencia artificial que acaba de escribir un Shakespeare, por ejemplo, ¿no? E intentar darle otra forma. Pero yo quizá me lo plantearía más como tema, ¿eh? En todo caso, como el planteamiento de una persona que se dedica a escribir obras de teatro a través de inteligencia artificial se hace famosa y podríamos conectar con Woody Allen en un diálogo con él, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer algo así. Pero no sé si habéis reflexionado. Hola, bueno, quisiera hacerles dos preguntas. Estoy por aquí. La primera es, ¿cómo se puede escribir y hablar de una dramaturgia latinoamericana cuando se escribe desde otro territorio de privilegios?
Y la segunda es, ¿cuáles son sus aportes a las y los dramaturgos jóvenes, exiliados, emigrantes latinoamericanos que viven en Cataluña y que no tienen la posibilidad de acceder a espacios de creación y diálogo con dramaturgos de mayor experiencia? Bueno, yo no escribo sobre Latinoamérica ni pretendo. En todo caso, las obras que he escrito sobre Argentina, concretamente, son sobre la historia de mi familia. O sea, y claro, ahí hay todo un tema sobre la ética de la representación del horror y cómo acercarse a un hecho abismal desde la dramaturgia, ¿no? Que eso ya plantea muchos problemas. Y lo he intentado hacer pues con las fórmulas que he encontrado, evidenciando que la convención y bueno, en fin, es muy largo de explicar, pero ahí sí que he dedicado muchas horas de estudio sobre y me he cuestionado muchísimo esta idea de esta cuestión, este problema de dónde está la víctima, dónde está el testimonio. Entonces, mi acercamiento a Latinoamérica ha sido solo desde ahí, no he escrito ninguna obra que no fuera sobre esa cuestión del exilio o ser heredera del exilio, ¿no? Y luego lo de los jóvenes que dices latinoamericanos, en mi caso, yo tengo mucha relación con gente joven que está escribiendo porque soy profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre y en la Sala Beckett y tengo algunos alumnos que son latinoamericanos, sobre todo en el máster del Institut del Teatre. Vienen muchísimos alumnos latinoamericanos maravillosos con los que intento dialogar, pero más allá de eso no me da la vida para hacer muchas cosas más, pero si quieres luego charlamos. Sí, bueno, a mí me pasa un poco como Victoria, yo no soy un autor latinoamericano y mi vinculación con Latinoamérica en todo caso también ha sido a partir de mi historia y la forma que yo he intentado, digamos, utilizar es el tema de la identidad de alguna forma, ¿no? En muchos de mis textos, como ya había citado Albert, está el conflicto del ser, ¿no? De intentar ser alguna cosa y lo difícil y lo doloroso que eso existe, seas latinoamericano o no, o sea, con independencia de esto. Y me pasa también lo mismo que a Victoria, o sea, mi vinculación con los jóvenes latinoamericanos, o no, también con los jóvenes, que en el fondo también están fuera del canon, ¿no? Y de los que están realmente profesionalizados en Europa, es a través de la docencia. Yo también soy profesor de dramaturgia en el Instituto del Teatre, de escritura dramática, también he pasado por la Beckett. Es mi manera y eso implica muchas horas y también muchos consejos, ¿no? Es cierto que no existe realmente una voluntad de estimular específicamente este tipo de relaciones, es cierto, ¿no? No nos vemos mucho, digamos, con Latinoamérica, ¿no? No existe esa mirada digamos, de espejo, ¿no? De conectar y de comunicarse. Es cierto, eso no existe. De manera fluida, quiero decir, ¿eh? Bueno, es un tema, sí, es un tema. Sí, también te digo, si quieres conversamos, después hablamos, podemos conversar con... Yo tengo una pregunta también. Soy yo. Partiendo del hecho que están como narrando y escribiendo cosas que son dolorosas, quisiera preguntarles si les ha pasado que cuando están escribiendo, de pronto eso doloroso que están escribiendo les cuesta trabajo ponerlo en letras, y si les ha pasado, pues cómo hacen para afrontar ese dolor que tenemos como interno a la hora de pasarlo a lo externo en palabras, si tienen alguna herramienta, algún ritual, alguna cosa que les funcione. Si no les pasa, pues genial. Esperamos la respuesta. No sé, yo pensaba el otro día que, digamos, un científico que está trabajando, no sé,
buscando una vacuna o qué sé yo, trabajan los investigadores con materiales peligrosos. Nosotros como investigadores también trabajamos en ese caso con materiales peligrosos. Entonces, ¿cómo protegernos de alguna forma? Porque, por ejemplo, en mi caso, en el año 2000, entre el 99 y el 2000 tal vez, que era un pico de la guerra en Colombia y donde aparece la masacre como herramienta de dominio de la población civil y la masacre como procedimiento para que la gente deje sus tierras y luego lleguen grandes capitales transnacionales. O sea, en realidad debajo de la violencia en Colombia no hay ningunos genes violentos ni nada parecido, hay intereses económicos transnacionales, punto. Entonces, pues claro, era un límite tan tremendo, tan terrible esto de la masacre. Y claro, el país entero aterrado, arrinconado, muerto de miedo, pues mejor no hablar. Entonces, a partir de testimonios de una masacre tremenda cometida por fuerzas combinadas entre grupos paramilitares y el Ejército Nacional, en el sur del país, en los llanos, yo recojo una serie de testimonios tremendos sobre este asunto. En esa época mis hijos estaban muy pequeños y no habían las herramientas que hay ahora, que tú pones la voz y te lo pasan a Word. No, yo era ahí poniendo y copiando, pasando pues los testimonios, y era algo que no quería hacer, por supuesto, delante de mis hijos, que eran niños. Entonces trabajaba de noche. Y recuerdo una noche en la cual tuve un vacío que no puedo explicar, porque entre el último momento que recuerdo, que estaba transcribiendo algo espantoso, para no ofender su sensibilidad, hasta ahí recuerdo. Cuando volví en mí y me miré al espejo, parecía un monstruo. O sea, los ojos, la cara completamente inflamada, no sé cuánto tiempo había llorado. Y no lograba sobre todo determinar eso, cuánto tiempo ni recordar. Yo no me recordaba yo llorando, solo lo sabía al verme al espejo. En ese momento me hice esa pregunta. Y claro, tenemos unos valores desde la infancia. A mí me criaron las monjas y lo hicieron bastante bien, por lo tanto yo lucho constantemente con la culpa. Sin embargo, en momentos muy límite, hasta el más ateo dice, Dios mío. Entonces, probablemente se requiere de una fortaleza espiritual y de recurrir a las herramientas que tenga cada uno en su formación para protegerse y para proteger las emociones, el espíritu, de todo eso, porque no es fácil mirar el horror. Lo más fácil sería darle la espalda. Ahora, del horror era consciente país entero, no se trata de contar lo que cuentan las noticias. Finalmente, la dificultad está en qué lugar de mirada frente al horror estás poniendo al espectador. Y hay una anécdota chiquitica que quiero contar con donde se descomponen las colas de los burros que traemos acá a la sala de Agualsec esta semana. En los foros que hacíamos, porque nos parece importante hacerlo, en algún momento hubo un espectador que estaba muy, muy conmovido y no podía sobreponerse al llanto. El señor terminó su intervención y otro espectador dijo, yo quiero hacerle una pregunta no al grupo de actores, sino con el mayor respeto al señor. Y me dijo, sí, dígame. Dijo, yo solo le pregunto si usted llora de esa manera frente a la realidad nacional, frente a la realidad. Entonces, cuento eso porque creo que tiene que ver con la pregunta, ¿cómo nos protegemos? Y también cómo protegemos al espectador. Es decir, ¿para qué? Si el horror ya está ahí, ¿para qué hablas de eso? Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta tarde. Quisiera saber de las obras recientes que ustedes han visto, si
¿Nos pueden hablar de alguna que les haya llamado la atención, que les haya gustado? Donde desea, donde la hayas visto, una obra que te haya gustado y... A mí el vuelo de León. Muy bien. Visto, leído. ¿En teatro? Sí. Era un burro. Pues mientras lo piensan, tú querías hacer una pequeñita y ahora sí. Sí. Nada, bueno, yo os quería preguntar o plantear quizá el tema de si sentís que la dramaturgia latinoamericana o el hecho de ser dramaturgos y dramaturgas latinoamericanas os juega en contra en algún momento o a favor. Quería, en definitiva, hablar de los prejuicios que pueden haber en torno a vuestra identidad. Si esto os produce una cierta infravaloración o una sobrevaloración de vuestro trabajo y cómo lo habéis percibido en el día a día, digamos, a la hora de escribir y presentar vuestros proyectos en distintos, digamos, instituciones. Sí, gran tema. Muy buena pregunta. Yo reconozco que gran parte de mi carrera como dramaturga, si soy honesta, y aquí estamos en un ambiente como de confianza, ¿no? La he hecho con mucho resentimiento porque es como que cada país tiene su drama, o sea, el dramaturgo normalmente en la historia de la literatura dramática ha sido como un valor nacional. El dramaturgo siempre representa al país en el que está, porque el teatro no es como la novela o como la poesía, el teatro es muy prosaico, se estrena en la ciudad en la que vives, tiene una relación muy prosaica con la actualidad, con tu comunidad. Y aprovecho para agradecer a Julio, que está aquí, Julio Álvarez, porque, bueno, yo siempre digo que he picado mucha piedra y recuerdo cuando era muy jovencita y pensaba, es que con este apellido, con el catalán que tengo, que no era muy bueno, cuando ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Soy como una catalana sospechosa, no acabo de ser catalana y creo que Cataluña en ese sentido, claro, al ser un lugar nacionalista, para lo bueno y para lo malo, y al tener una lengua minoritaria que tiene que protegerse de mucha agresividad, entonces ha creado una cultura también a la defensiva, de alguna manera. Entonces, yo recuerdo mucho la época de la normalización lingüística en la que me sentía muy paranoica por esto, ¿no? Porque pensaba que cuando enviaban autores afuera no estaba nunca mi nombre, etcétera, etcétera. Y recuerdo mucho el Tantarantana, Julio, cómo él me apoyó desde un lugar desinteresado, nada oportunista, y porque yo en ese momento sentí que a él le interesaba mi obra de verdad. Y eso para una autora joven es fundamental. Ese empujón cuando eres joven es fundamental para seguir trabajando. Y creo que a lo mejor Enrico en estos y Marcela os sentís identificados porque como hacerte un lugar en una cultura con una dosis alta de protección de sus propios autores, minoritaria y nacionalista, tiene tela. Y a veces encuentras como una voluntad de sobreadaptación que hay que intentar, como también al menos para mí, la escritura tiene algo que ver con un latido honesto y vital, pues cómo dialoga a la sobreadaptación a una cultura que es la tuya pero no es la tuya. Pero en mi caso es que no sé, porque mi lengua materna tampoco es el castellano, es el
con acento argentino. Entonces, yo sí que con eso he tenido... Ahora estoy mucho más reconciliada con el tema, pero bueno. Bueno, quizá también por generación, a lo que tú viviste con Julio, que también se le agradece lo mismo que con Victoria. Claro, yo podría hablar de Sánchez, tenía esa función, cuando la Beckett era la Beckett, digamos, ¿no? En un momento determinado la Beckett tenía esa, pero era por la figura de Sánchez, básicamente, ¿no? Y justamente allí fue donde yo enganché, ¿no? Y justamente esa fue mi entrada al teatro, ¿no? Contrariamente a lo que te pasa a ti, ahora yo con los años cada vez me voy alejando más. Es decir, podría mostrarte cartas que me han venido de la Beckett donde justamente se me cuestiona el uso del lenguaje. Entonces, el uso de la lengua, ¿no? Como un elemento negativo en mi trabajo, ¿no? Entonces, de una manera como que esto, después de 30 años de trabajo, ¿no? Eso está pasando. Albert lo sabe, ¿no? Lo hemos hablado. Bueno, sí, se vive mal, no es fácil. Y bueno, claro, yo no puedo escribir en otra lengua, o sea, escribo en la lengua que puedo, evidentemente, ¿no? Y me adapto a donde puedo. No es nada fácil. Y sí, hay prejuicios, pero claro, tiene mucho que ver también con el hecho de esto que estás hablando tú, del intento de construir un universo en una lengua determinada, que de alguna forma es capaz de arropar modalidades formales, ¿no? Y que creo que puede ser interesante. No sé la experiencia de Marcela. La mía es súper marginal. Yo nunca he logrado vivir del teatro acá, entonces siempre he tenido 2 trabajos, lo cual hace un esfuerzo monumental, pero por eso decía antes, es un acto de resistencia. Yo creo que a lo mejor si hubiese podido vivir del teatro, me podría haber gestionado de otra manera, pero no ha sido así. Entonces, con mi compañía, eso sí es una herencia latinoamericana, no cobramos casi nunca. Yo como autora tampoco, intento que los actores sí puedan tener un poquito, pero sí he tenido el refugio de las salas alternativas como la Fénix, como DAO, en algún momento el Attic 22, que llevaba Julio. Llegar con un proyecto siempre a posteriori. Yo, como no tengo esa solvencia, convenzo a un par de actores, les encanta el texto, les gusta el proyecto, lo montamos normalmente en mi casa o en alguna sala de algún ayuntamiento que podemos conseguir, y llegamos con el dossier, algún tráiler casero, y alguna sala nos acoge y nos quiere, como nos han querido DAO, la Fénix o el Attic. Pero yo siempre lo he sentido como una cosa bastante, lo que decía de resistencia. Estoy acá, escribo, hago teatro, es mi pasión y tengo que hacerlo, no tengo otra alternativa. Pero es así. Y a mí me gusta traducir las obras y montarlas en catalán porque estoy en Cataluña. Me gusta que así sea. Porque vivo acá y también la defensa de la lengua creo que es una riqueza que no se puede perder. Estamos en Cataluña y hay que hacerlo en catalán. Me gusta eso. Aunque esté en el margen, en el margen del margen del margen a veces. Pero bueno, es mi pasión y por eso hablaba de esa, al principio de esa resistencia y de esa necesidad. Sí, no, Alilo quería solamente también aprovechar un poco lo que esta última pregunta, bueno, también para comentar que aunque Casa América Cataluña no es una sala de teatro, no es una productora, desde aquí también desde hace muchos años venimos haciendo también un acto de resistencia, un acto de dar a conocer la dramaturgia latinoamericana, el teatro, y de trabajar también con los actores catalanes, con los actores latinoamericanos de muchos países que viven en Barcelona, que están haciendo teatro. De ahí el ciclo de lecturas dramatizadas que sacamos adelante con Alfredo Alonso, Marcela Terra, precisamente como directora, también nos ha acompañado dirigiendo puestas en escena aquí en esta sala, que no es sala de teatro, pero quería también comentar como esa contribución que desde aquí también queremos hacer al teatro latinoamericano que se ve en Barcelona y que buscamos también esos puentes que se teja también con la dramaturgia catalana
Parte de eso precisamente es también como todo este conversatorio y esta reflexión en torno al hacer. Parte de esos puentes es la relación con Mercè Managuerra, con Felipe Cabezas, con Julio Álvarez, que son tres de los programadores que defienden precisamente esa pluralidad lingüística y ese puente con América Latina, ¿no? No me parece tampoco gratuito que precisamente estén los tres en esta sala. Pero a mí, antes de cerrar, me gustaría, Carolina, que nos contaras un poquito de los fragmentos que vamos a ver ahora. Bueno, lo que pasa es que, claro, las obras, ambas obras, pues tienen toda una parte visual. Nosotros hacemos un teatro muy de imagen que pues nos ha permitido girar en, no sé, estar en Berlín, estar en Nancy, estar en París, sin traducción, y las obras de cualquier modo funcionan porque son muy ricas en la imagen. Entonces, claro, lo que vamos a ver pues realmente tiene muy poco que ver con la obra o con las obras en su totalidad, y son dos fragmentos, uno del vuelo de Leonor, que la actriz no lleva, es decir, está sin vestuario, simplemente va a dar la letra, también yo, porque en esa obra yo actúo, y en la de los burros, los actores sí trajeron el vestuario, pero desde luego la imagen es mucho más compleja que eso. Entonces, vamos a ver primero un pequeño fragmento de donde se descomponen las colas de los burros, que está tal vez el monólogo inicial del personaje central y luego una escena como al medio, muy cortas, y luego el pequeño fragmento del vuelo de Leonor, que en ese caso no hay vestuario ni nada parecido, sino exclusivamente así como estamos. Entonces es muy corto, no duran las dos más de 10, 8 minutos. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo por vuestra generosidad.